Ok, buen día. El tema de hoy, el día será espectro de adherencia vellosa placentaria normal. Es en referencia a los diferentes tipos de acretismo. Ok. En el índice, los temas a estudiar son, los puntos a estudiar son epidemiología, el cuadro clínico de la misma patología, factores de riesgo, etiología y fisiopatología de la misma, la clasificación, los hallazgos tanto por ultrasonido como por resonancia magnética. También se abarcará sobre los protocolos que son necesarios para tener las mejores imágenes. Ok, en cuanto a epidemiología, es una patología muy poco frecuente, se llega a presentar solo en el 1 de cada 7,000 embarazos y la incidencia va aumentada si tiene antecedentes de cirugías en el útero, como cesárea, legrados, miomectomías. La mortalidad de esta enfermedad es del cerca del 7%, pero puede estar aumentada si no se llegara a detectar de manera adecuada. A eso hace relevancia la importancia del diagnóstico prenatal, ya que haciendo el diagnóstico de la enfermedad modifica la mortalidad y morbilidad de la materna y fetal, reduciendo hasta solo el 7%, en cambio de que si no se detectara, puede producir una muerte, la muerte está relacionada, si no se detecta, al 50% de los casos. El cuadro clínico, en la paciente en placenta creta o increta no suele presentar síntomas. Los síntomas se van a presentar cuando ya se trate de una placentación percreta que ya va a involucrar, ya involucra invasión a órganos adyacentes. En este caso, los síntomas pueden ser hematuria o heces con sangre, que hacen relación a invasión a vejiga o a recto. Los factores de riesgo más importantes que menciona la literatura son edad mayor a 30 años, que sea una multigesta, paciente con placenta previa con antecedente de una cesárea aumenta el riesgo en un 35%, y una paciente que tuvo placenta previa con antecedente de 3 cesáreas o más o antecedentes quirúrgicos en útero aumenta un 67%. En pacientes con legrado intrauterino se ve entre el 18 y 60% de los casos. Como ya mencioné, las cirugías uterinas, preferentemente las cesáreas, pero también se pueden ver involucradas las miomectomías. También el antecedente se ha descrito pacientes con retención de restos placentarios o que hayan tenido la necesidad de, después del alumbramiento, de extracción manual de la placenta. En cuanto a etiología y fisiopatología, podemos determinar que existen dos factores, que puede ser el fetal o el materno. El fetal va a estar determinado por la invasión, que va a ser una invasión anormal trofoblástica de la decidua, que va hacia el miometrio. Y de la materna está relacionada con adelgazamiento de la pared uterina o con una cicatriz, y estas se van en relación con hipoxemia localizada, déficit de la reacción decidual, vasculatura alterada o formación anormal de los septos del miometrio en lugar de la decidua. En la fisiopatología determina que lo en común sea cual sea la etiología, tienen una misma deficiencia. En este caso vemos un esquema de un corte histológico del miometrio y la placenta, en el cual podemos observar hasta en la porción más superior a la serosa, de seguida de ella el miometrio y la capa de Nitabuch, seguido del tabique y las villoides coriónicas. En la capa de Nitabuch es donde va a ocurrir el problema, dado a que o puede estar disminuida o poco presente, dependiendo la cantidad, no la cantidad, dependiendo la profundidad de villosidad coriónica que invada hacia miometrio, pues se le va a dar la clasificación. La clasificación va a ser una placenta acreta, aquella que llega al miometrio sin invadirlo, que llega hasta la capa del miometrio. En cuanto a increta, va a ser llega
y las vellosidades coriónicas se van a implantar hacia el tejido muscular, hacia el miometrio como tal, y en la percreta va a avanzar todo el miometrio hasta la serosa, inclusive hasta órganos adyacentes. La ISBUC menciona estos hallazgos en la placenta creta por ultrasonido. Menciona las lagunas placentarias, la pérdida del espacio hipocogénico, interfaz anormal entre útero y vejiga, patrón Doppler color anormal. Y pues en conjunto estos signos o estos hallazgos van a tener una sensibilidad y una especificidad aumentada. En varias literaturas mencionan sobre el ultrasonido que el signo más frecuente el más frecuente y que tiene una alta sensibilidad y especificidad casi por sí solo es las lagunas placentarias. Y la pérdida del espacio hipocogénico, las lagunas placentarias, perdón, con una sensibilidad del 77% y una especificidad hasta el 95%. Lo demás, pérdida del espacio hipocogénico va del 66 hasta el 96%, interfaz anormal entre útero y vejiga entre un 50 y 99%, y el patrón doble de color anormal, que también puede ayudar para la mejor visualización de las lagunas placentarias. En cuanto a las lagunas placentarias, estas son estructuras vasculares de tamaño y forma variable que van a estar dentro del parénquima placentario. Estos van a ser más prominentes hacia el tercer trimestre y se identifican en el 78-93% de los casos a partir desde las 15 semanas de gestación. Ok, en la imagen obtenemos un ejemplo de un ultrasonido obstétrico en escala de grises con un transductor convexo en un plano axial hacia la placenta, la cual se observa con pérdida de la interfase con el miometrio, heterogénea a expensas de la presencia de imágenes de morfología irregular, de bordes definidos, de contenido anecoico, con un grado de 1 de maduración. Estos hallazgos son en relación a lagunas placentarias. El patrón de Doppler color anormal evalúa las lagunas placentarias y van a determinar o van a demostrar el flujo turbulento de ellos. Como había mencionado, las lagunas placentarias hacen referencia a vasculatura normal en la placenta. Este es un ultrasonido obstétrico con aplicación de doble color en el cual se visualiza que la vasculatura hacia placenta, perdón, en el cual se localiza una placenta, es una placenta de localización hacia muro anterior, en el cual se observa que el Doppler muestra vasculatura que va desde la placenta hacia el miometrio. En cuanto a otro signo que mencionaban, es la pérdida del espacio hipoicogénico. Este va a ser por adelgazamiento, que va a ser anormal cuando se presente un espesor menor a 1 milímetro y puede ir desde el adelgazamiento o hasta la pérdida total del espacio. Este es un ejemplo de un ultrasonido obstétrico en escala de grises con un transductor convexo en plano sagital y se observa una placenta de espesor normal con pérdida de la interfase con el miometrio. La placenta es heterogénea a expensas de presencias de imágenes de morfología irregular, de bordes definidos, anecoicos. Es igual, bueno, aquí ya vemos dos hallazgos cogénicos juntos, que son en relación tanto a lagunas placentarias como a pérdida del espacio hipocogénico. Para cuándo se va a hacer una evaluación de la placenta creta, necesitan una resonancia magnética, mencionan indicaciones. La principal es que sea una placenta de localización posterior, dado que no va a permitir bien su visualización de sus elementos por ultrasonido. Que los hallazgos ecográficos sean ambiguos y también sirve para definir mejor las áreas de placentación. Esto es importante para determinar el tratamiento quirúrgico que se va a usar.
y debe usarse de manera rutinaria cuando se haya detectado signos sugestivos de agretismo placentario. ¿Por qué? Porque nos ayuda a determinar si en la cirugía va a ser necesario que intervenga un neurólogo o un proctólogo, dependiendo a dónde haya invadido la placenta. En, en cuanto al protocolo que mencionaba la literatura para este tipo de estudios, mencionaba las secuencias en T2, en Turbo Spin Echo, Fase Spin Echo, en T1 con saturación grasa y T1 con contraste que puede ser opcional. Los valores que mencionaban es el FOB o el corte de volumen, que puede ser de 320 a 400, el tiempo de relajación y el tiempo de excitación entre 1000 y 140, la angulación en grados a 150 y la matrix para plano axial va a ser de 256 por 256 y en plano coronal y axial va a ser de 384 por 256. En la adquisición paralela va a ser de 2, el espesor de corte va a ser de 4 milímetros y la inserción gap, el espacio que se dejará entre cada corte va a ser de 1 milímetro. Se sugiere que la paciente esté de cúbito lateral izquierdo porque es una posición que toleran más las pacientes, sobre todo en el tercer trimestre. La vejiga que esté moderadamente llena para su indicada visualización. Mencionan también la técnica de sostener la respiración para evitar artefacto de movimiento y en algunos mencionan el uso de oxígeno suplementario previo para la mamá para evitar o disminuir los movimientos fetales. Mencionaba que también se puede hacer el uso de gadolínio. Este contraste atraviesa la barrera placentaria y se clasifica como un medicamento de clase C. No es que esté totalmente contraindicado, es controversial porque ayuda a definir mejor las interfaces, pero se desconocen los efectos que puede tener en el feto, bueno, en el bebé. Entonces, si los beneficios superan los riesgos, entonces se puede hacer el uso de este contraste. En las secuencias, en el T2, en fase spin echo va a ser en los 3 planos, en el axial, sagital y coronal. Y el T2 ponderado con precisión libre de estado estacionario, igual en los 3 planos. Este nos va a ayudar para definir a los restos hemáticos. En esta secuencia se van a ver de manera brillante, sobre todo si se trata de un sangrado subagudo tardío. En eco gradiente con secuencia en T2, se van a ver en plano sagital, podemos observar señales de vacío. Y en la secuencia en T1 en sagital es para la detección de hemorragias. Y un opcional es el de difusión. En cuanto a... Hay que saber igual cuál es la apariencia normal de endometrio y la placenta por resonancia magnética. En la placenta se va a ver de intensidad intermedia. Mientras más temprana sea la gestación, por ejemplo, en el segundo trimestre, la placenta va a ser de características homogéneas y en el tercer trimestre va a tender hacia ser heterogénea. Los tabiques placentarios van a ser líneas de señal disminuida que van en relación a los cotiledones y el grosor placentario va a ser entre 2 a 4 centímetros. El miometrio va a ser de grosor variable y va a ser más delgado mientras más avance la gestación. Este se va a visualizar como 3 bandas distintas de intensidad. Las dos externas van a ser más delgadas que la interna y van a tener una intensidad disminuida en T2. Y en la interna va a ser una banda gruesa con intensidad intermedia. También cabe aclarar que puede haber artefactos. Bueno, ya mencioné que los artefactos también pueden ser por movimientos fetales o por movimientos maternos, por la respiración.
Pero también mencionaban que las contracciones uterinas pueden causar una pérdida transitoria focal del espacio retroplacentario. Entonces, pues hay que esperar a que termine la contracción y pues sacarle nuevamente la secuencia. Tenemos dos imágenes. En la primera es una adquisición en plano sagital de resonancia magnética ponderada en T1 con saturación grasa, en donde se observa feto único, de situación longitudinal en presentación cefálica, rodeado de líquido amniótico, que en esta secuencia se va a ver con disminución de la señal. Y adyacente al feto obtendremos a la placenta, que es de señal intermedia y que es de espesor normal, que conserva adecuada interfase con el miometrio, el cual podemos observar que se distinguen las tres capas que mencioné previamente, que se ven las dos capas externas, se ven con la señal aumentada y la capa intermedia con la señal disminuida en T1. La segunda es una adquisición en axial de una resonancia magnética ponderada en T2 con fase spin echo, en donde se observa en plano transversal a nivel del abdomen del feto único, que está anterior que está anterior al eje materno, y se observa de intensidad de señal líquido, que corresponde al líquido amniótico, que está rodeando partes fetales, que estas son de señal disminuida. También se observa la placenta, que es de localización corporal posterior, y la señal de intensidad es intermedia en esta secuencia. Posterior a ella se identifica igual el complejo retroplacentario, igual observándose de tres capas. Las capas externas se van a ver más de señal aumentada en relación a la interna, que es de señal disminuida. Y por hallazgos, por resonancia magnética se describen también signos que nos van a orientar a determinar si se trata de una placenta acreta o no. Mencionaba las bandas oscuras interplacentarias en T2 con una sensibilidad del 88% y una especificidad del 72%. También puede estar presente la vascularidad normal interplacentaria, la señal heterogénea interplacentaria, con una sensibilidad del 79 y una especificidad del 88%, y el abombamiento placentario de 79 de sensibilidad con especificidad del 90. Irrupción o adelgazamiento del miometrio con 92 de sensibilidad y 76 de especificidad. Vejiga en tienda de campaña en un 80% de sensibilidad y 99% de especificidad. La producción placentaria hacia cervix y la infiltración a órganos pélvicos o parametrios en un 84 y 82% respectivamente. Los signos que mencioné pueden verse más frecuentes en el tipo en la clasificación en la que se llama de la placenta creta. En placenta creta es más frecuente que se observen irrupción o adelgazamiento miometrial o las bandas oscuras interplacentarias en T2. En increta va a ser más frecuente el abombamiento placentario, y en percreta va a ser más frecuente la normalidad de la vascularidad interplacentaria, infiltración hacia órganos pélvicos, porque como lo había mencionado en la clasificación, es la que atraviesa las serosas y puede invadir otros órganos, y la protrusión placentaria hacia cervix. Esto no significa que los signos previamente descritos en acreta y increta vayan a estar ausentes en la percreta. En cuanto a relación al signo de
de bandas oscuras interplacentarias en T2. Estas van a ser de morfología lineal o irregular, van a ser de baja señal de intensidad, pueden tener un grosor, por lo general, un grosor mayor a 1 centímetro, y este hallazgo va a corresponder a los depósitos de fibrina debido a infartos. Y cerca del 95% de los embarazos pueden tener infartos placentarios, y pues hay que diferenciarlos de aquellos. Y se van a ver más frecuentemente estas imágenes si la gestación es más de 30 semanas. También este signo se puede ver presente en otras entidades o en otras alteraciones que no sean acretismo placentario, como en mujeres embarazadas que tengan tabaquismo, tengan alguna coagulopatía o tengan hipertensión descontrolada. Ay, perdón. Este es un ejemplo de una adquisición axial de resonancia magnética ponderada en T2, en la cual se identifica en plano transversal a nivel del corazón del feto, que está rodeado por intensidad líquido que corresponde al líquido amniótico, que es una intensidad de señal alta. Y se observa placenta de bordes definidos de señal de intensidad heterogénea a expensas de una zona de baja intensidad de señal, de morfología irregular, y se extiende de la fase miometral, de la placenta hacia la fase miometral. Y este hallazgo corresponde a las bandas oscuras interplacentarias en T2. Perdón que pause. ¿A alguien más le salió el mensaje de que la sesión se acabara en poco tiempo? No. Ok. En cuanto a la vascularidad normal de interplacentaria, va a ser una vascular desorganizada, y los vasos van a tener un diámetro mayor a 6 milímetros. En se toman en 2 secuencias diferentes en T2 porque nos ayuda a diferenciarlo del signo anterior de las bandas placentarias. En T2 con fase spin echo vamos a ver un vacío de intensidad. Perdón, aquí me confundí. Y en T2 con precesión libre en estado estacionario se van a ver con aumento de señal. En la primera imagen se trata de una adquisición de resonancia magnética ponderada en T2 con fase spin echo en plano sagital, y la segunda es la segunda igual es un T2 en la secuencia de precesión libre de estado estacionario. Vamos primero con la de fase spin echo. En se va a visualizar se observa la intensidad líquido que rodea estructuras fetales, las cuales son de baja intensidad. De localización anterior se observa placenta que es heterogénea, de predominio de predominio con señal intermedia. La heterogeneidad va a estar dada a expensas de la presencia de 2 imágenes de morfología irregular con ausencia de señal en fase spin echo, y estos hallazgos pueden ser en relación a bandas placentarias o a vascularidad normal interplacentaria. La siguiente secuencia se toma para diferenciarlas, una banda placentaria de una vascularidad normal intraplacentaria. En la secuencia de precesión libre de estado estacionario, se va a identificar la misma imagen señalada con flecha azul,
que corresponde a una banda placentaria, y en esta secuencia, la imagen previa que estaba señalada con la flecha amarilla ya es de que ya tiene una señal, ya tiene una señal aumentada en comparación a la secuencia anterior. Este método nos sirve para diferenciarlos, como mencioné, de una vascularidad normal de una banda placentaria. En cuanto a la señal heterogénea interplacentaria, ese es un signo que es de manera subjetiva. Puede ser tanto la combinación de dos signos, como mencioné antes, la presencia de bandas oscuras o vascularidad normal, y va a depender de las semanas de gestación. Entre más cercanas estén al término, más heterogénea se puede ver la placenta. Este es un ejemplo de una adquisición de resonancia magnética en plano coronal, potenciada en T2 con fase spin eco, en el cual se encuentra feto en situación longitudinal con polo cefálico en segmento inferior, que está rodeado de líquido amniótico, el cual es de señal aumentada en esta secuencia. Se observa hacia segmento inferior del útero placenta que es heterogénea, de predominantemente intensidad intermedia, a expensas de algunas áreas de ausencias de señal que están señaladas con las flechas amarillas, que corresponden posiblemente a hallazgos compatibles con bandas placentarias o vascularidad normal. El abombamiento placentario va a ser otro signo que se caracteriza por la distorsión de la forma de pera del útero, y va a tener un abultamiento focal que va a irrumpir hacia la línea miometrial. En este es un ejemplo de una adquisición de resonancia magnética en plano sagital ponderada en T2 con fase spin eco, donde se observa un feto único en situación longitudinal en presentación cefálica, rodeado de intensidad líquido que va a ser de señal aumentada, que es en relación al líquido amniótico. La placenta va a ser heterogénea, localizada hacia muro anterior. En el cual se va a ver un aumento focal de la placenta que va a protruir hacia la pared, hacia la pared abdominal anterior, que ya, este signo es en relación al abombamiento placentario. Igual se aprecia que se ha perdido la interfase entre placenta y complejo retroplacentario en algunas zonas, como como está señalada con esta flecha. En cuanto a irrupción o adelgazamiento miometrial, este va a ser la pérdida de las tres capas que había mencionado antes, que se pueden visualizar de mejor manera en T2, y va a estar en relación al signo anterior, que fue el abombamiento placentario. Este es un signo más difícil de ubicar o de visualizar, dado a que mientras más avanzada esté la gestación, más adelgazado se puede volver el miometrio. Incluso la presentación si está haciendo presión, puede hacer un falso positivo de este signo. Este es un ejemplo de una resonancia magnética en plano sagital potenciada en T2 con fase spin eco. Perdón, es en precesión libre de estado estacionario, en el cual se observa con aumento de la señal el líquido amniótico que está rodeando partes fetales.
Inferior al feto se observa placenta con aumento del grosor, heterogénea, predominantemente de señal intermedia. Hacia la porción más inferior se identifica, señalado con flecha amarilla, pérdida de, la, de la capa delgada en relación al miometrio, y en la flecha azul se visualiza una pequeña parte que está respetada. En cuanto al signo de vejiga en tienda de campaña, este va a ser un signo que se va a dar porque la placenta va a producir una tracción del domo superior de la vejiga. Y este es un signo que ya involucra invasión del tejido placentario sobre la vejiga. Y pues ya corresponde un signo de placenta percreta. Esta es un ejemplo de una adquisición de resonancia magnética en plano sagital, ponderada en T2. Ok, estábamos en el signo de vejiga en tienda de campaña. Este se va a deber a una atracción que va a ocurrir por parte de la placenta hacia la porción hacia la porción más superior de la vejiga. Y este signo ya implica que ya hay invasión tanto de la serosa miometral como de la serosa de la vejiga, y que pues ya corresponde un signo de placenta creta. Este es una adquisición de resonancia magnética en plano sagital ponderada en T2 con precesión libre en estado estacionario, donde se observa útero aumentado de tamaño por gestación. En su interior se observan partes fetales con, con señal, con señal disminuida, rodeada por líquido amniótico, el cual tiene una alta intensidad en esta secuencia. Hacia la porción inferior se identifica placenta localizada en el segmento inferior del útero, la, la cual produce una tracción de la pared posterior de la vejiga, y en la cual se observa la vejiga que es de alta intensidad, con cambios en su morfología, que en este caso da en una morfología, esa es la tracción que se produce por parte de la placenta, y los cambios en la morfología que ya está como en una tienda de campaña, como está como al revés. Eh, Otro signo es la protrusión placentaria hacia el cérvix, y esta va a implicar que la placenta empuja y se extiende hacia el orificio cervical interno. Puede ser parcial o total, la pérdida de la anatomía del cérvix, y va a estar asociado con placenta previa, como había mencionado, que igual es un factor de riesgo para este tipo de patologías. Es un ejemplo de una adquisición de resonancia magnética. Voy a mencionar, es una adquisición de resonancia magnética en un plano sagital ponderada en T2 con fase spin eco, en la cual se observa un útero aumentado de tamaño por gestación, partes fetales que se identifican de señal de intensidad baja, a excepción del líquido cefalorraquídeo en el interior de la cabeza del feto, que van a estar rodeadas por líquido amniótico, el cual va a ser de alta intensidad de señal en esta secuencia. Inferior a él se observa, inferior al feto se identifica placenta localizada en el segmento inferior del útero, que está ocluyendo de manera completa hacia el orificio cervical interno, señalado en este caso con las flechas amarillas. Y también muestra
una protrusión, y este mismo está protruyendo hacia el cérvix. Estos hallazgos son en relación a placenta previa total y a una protrusión placentaria hacia el cérvix. Y la infiltración hacia órganos pélvicos o parametrios es la extensión este va a ser un signo que ya hay extensión, que es la traducción de que ya hay una extensión de la placenta a través de la serosa del útero y está invadiendo a otras estructuras. La vejiga es la que se ve afectada de manera más frecuente y es un signo altamente sugestivo de placenta percreta. Y estas imágenes o este signo es esencial para el planeamiento quirúrgico, que es el tratamiento específico para estos pacientes, en el cual sí es un ejemplo de una adquisición de resonancia magnética en plano sagital ponderada en T2 con fase spin eco, en la cual se observa una placenta heterogénea de predominio de señal intermedia. Responde a esta parte, que está localizada hacia el segmento inferior del útero, la cual lo ocluye de manera, lo ocluye por completo y se extiende hacia la porción superior hacia el domo superior de la vejiga, en la cual se identifica que hay pérdida de la interfase con la placenta y con la serosa de la vejiga. Y estos son hallazgos en relación a infiltración placentaria hacia la vejiga. Ok, eso fue todo por parte de, placenta, de placenta creta. El siguiente tema es cordón umbilical. En cuanto al cordón umbilical, hay que recordar un poco de la embriología. Estamos observando en esta imagen un feto de 4 semanas, entre 4 y 6 semanas de gestación. Si obtenemos un corte muy cercano del cordón hacia el abdomen, bueno, hacia la pared abdominal, a lo que será la pared abdominal del feto, podemos observar este corte que va a contener al conducto vitelino, a la lantoides, que va a estar acompañada la lantoides de las venas umbilicales derecha e izquierda y de las arterias umbilicales también derechas e izquierdas. Y el conducto vitelino va a tener igual a sus venas acompañantes y a sus arterias acompañantes. Para 4 o 6 semanas podemos observar que el feto tiene 4 vasos que posteriormente tienen que ir obliterándose o retrayéndose, pues para darle formación darle espacio para que se puedan formar las siguientes estructuras. Como vimos en clases pasadas, va a haber una hernia fisiológica entre las 6 y 7 semanas de gestación y esta va a desaparecer hasta posterior a las 11 o hasta 12 semanas de gestación. En este es un corte obtenido igual muy cercano hacia el abdomen fetal, el cordón umbilical, en el cual podemos observar hacia la porción más exterior, corresponde a lamios, que va a estar rodeando con gelatina de Wharton a las siguientes estructuras. Hacia la porción más superior, a la rama cefálica del asa intestinal primitiva, entre ella y más abajo a la rama caudal de la asa intestinal primitiva. Entre ellas vamos a ubicar a la arteria mesentérica superior, inferior hacia la rama caudal de la arteria, del asa intestinal primitiva. Tenemos a la vena umbilical acompañada junto de las arterias umbilicales derecha e izquierda. Y vamos a tener una parte que corresponde hacia la porción más inferior del tubo. Hay un micrófono activado.
del segmento de la formación de los intestinos que va a hacer el uraco. Ok. Ya para esto es hasta las 7, 8 semanas de gestación se puede visualizar, pero mencionamos que la hernia puede puede tener un tiempo para retraerse hasta las 11 o 12 semanas. Esta es la imagen que vamos a obtener de un cordón umbilical después de las 10 semanas o 11 semanas de gestación, ya que se hayan retraído las asas intestinales primitivas y quedando únicamente con dos arterias, arteria umbilical izquierda y derecha, junto con un cordón, con la arteria umbilical, que la que persiste es la izquierda, la derecha se va a obliterar. Y las características normales de un cordón umbilical va a ser que este va a ser de inserción central hacia la placenta, va a tener un diámetro promedio entre 2 centímetros y una longitud normal que va entre 50 o 60 centímetros. Y va a tener, un aproximado de 40 giros. La longitud y los giros que se van a desarrollar en el cordón van a estar determinadas por las fuerzas de la tracción y las fuerzas de tracción son no secundarias, son a través de los movimientos fetales. Para que haya un desarrollo adecuado del cordón umbilical, también debe haber un equilibrio adecuado entre la cantidad de líquido amniótico que se tiene. Si tiene una adecuada cantidad de líquido amniótico, pues el feto va a tener el espacio suficiente para poder moverse y hacer las fuerzas de tracción necesarias para poder estimular el crecimiento en tanto en longitud como en los giros. Y los giros van a proveer de fuerza y resistencia al cordón umbilical eh, hacia las fuerzas de tracción. Igual si es un cordón muy corto, pues puede haber laceraciones o desprendimientos parciales de la placenta. Ok. En la apariencia normal del cordón umbilical, eh, vamos a empezar a ver por ultrasonido a partir de las 8 o 9 semanas de gestación. Y para estas semanas ya va a ser meramente visible y también donde puede ocurrir la herniación fisiológica. Y esto va a ser aproximadamente entre 8 y 11 semanas en las que esta va a poder visualizar. Pero para el final de las semanas 11 o 12, las asas de intestino ya debieron haber regresado al abdomen fetal, perdón, sin haber dejado alguna protuberancia. En el primer ejemplo es una ampliación de un ultrasonido obstétrico de 10 semanas de gestación en escala de grises en un plano axial hacia abdomen fetal. Este es el abdomen fetal, en el cual hay una protuberancia de morfología tubular, gruesa y pericogénica, en la cual está rodeada de apnios, en el cual va a ser anecoico. Y como se puede observar, tiene aproximadamente casi el mismo grosor que el abdomen fetal. Este hallazgo puede ser sugestivo de la herniación fisiológica del cordón umbilical. En la siguiente imagen es una ampliación de un ultrasonido obstétrico de 12 semanas de gestación en escala de grises en plano axial hacia abdomen fetal, en el cual se observa dependiente del abdomen fetal una, una imagen tubular ecogénica delgada. Como podemos observar, ya no contiene un grosor muy aproximado como en las semanas anteriores. Lo que ya nos habla de que ya hubo las asas primitivas del intestino ya regresaron hacia el abdomen. Okay, una de las características que igual mencioné previamente es que es de inserción central. Este es un ejemplo de un ultrasonido obstétrico con aplicación de doble color con transductor convexo en un plano sagital en el cual se observa una placenta de espesor normal localizada hacia muro anterior con adecuada interfase con el miometrio, con un grado 1 de maduración, y tras la aplicación de color Doppler se logra identificar el cordón umbilical que está insertado hacia la porción media de la placenta.
el segundo trimestre ya es más claro poder identificar un corte axial, el cordón umbilical y obtener los tres vasos siendo de condiciones normales. En la primera imagen es un ejemplo de un ultrasonido obstétrico del segundo trimestre en escala de grises con un transductor convexo en un plano axial hacia el cordón umbilical, en el cual se observa que está compuesto de tres vasos. El de mayor calibre, que corresponde a la vena umbilical, y los dos de menor calibre corresponden a las arterias umbilicales derecha e izquierda. Y el cordón se encuentra rodeado de líquido amniótico, que es de características anecoicas. En el siguiente ejemplo es una ampliación de un ultrasonido obstétrico del segundo trimestre con aplicación de angiopoder dirigida hacia pelvis fetal a un corte axial de la pelvis fetal, en el cual podemos observar de morfología triangular, de bordes regulares, de contenido anecoico, que corresponde esta estructura a la vejiga, que tras la aplicación del angiopoder se van a ver dos estructuras tubulares que la van a estar rodeando en relación a las arterias umbilicales derecha e izquierda y que entran a través de la porción de la pared anterior del abdomen. Ok, en cuanto al cordón umbilical, podemos clasificarles las anormalidades dependiendo su morfología, inserción, presentación, su distorsión con el útero, su vascularidad y los tumores que se pueden formar a través de él. Para morfología vamos a encontrar que se pueden haber alterados el enrollamiento, puede haber aumento del espesor o adelgazamiento. Para la inserción, podemos observar las variantes de inserción marginal y velamentosa. Para la presentación es en relación a base previa y prolapso del cordón umbilical. Y distorsión del útero son los nudos que se pueden llegar a formar, las torsiones que se pueden generar, y el cordón nucal. Y para vascular, la presencia es arteria umbilical única, persistencia de vena umbilical derecha, pueden presentar trombosis y hematomas, e incluso aneurismas y hasta varices. Y en los tumores del cordón umbilical podemos encontrar el hemangioma, el teratoma y los quistes, que es la tumoración más frecuente. En cuanto a su morfología, el enrollamiento se evalúa por el índice de enrollamiento, que va a ser el número de espirales que haya terminado por centímetros y se va a clasificar dependiendo en si está hiper torcido o hipotorcido. Y va a estar hipotorcido si tiene un índice menor o menor o igual a 0.29 o si se encuentra por debajo de la percentil 10, o si está aumentado en sus giros y va a estar por un índice mayor a 0.6 o si tiene por arriba de la percentil 90. Podemos encontrar diferentes patologías o condiciones que van a estar asociadas a las torsiones. Si está hipotorsionado el cordón, se puede relacionar con RSIU, desaceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal durante el parto y anormalidades en el cariotipo. Y si está hipertorsionado, vamos a encontrar igual de manera que se encuentra asociado a RSIU, desaceleraciones tardías intraparto, trombosis vascular del cordón, puede encontrarse estenosado y también esta puede asociarse a una alta incidencia de inserción anormal que puede ser marginal o velamentosa. Tenemos en este momento dos imágenes en el cual se observa un ultrasonido obstétrico en escala de grises con un transductor convexo en un plano sagital, en el cual se encuentran estructuras tubulares de bordes definidos y ecogénicos, y en su interior van a estar igual dos estructuras tubulares anecoicas,
que son hallazgos en relación del cordón umbilical con la ausencia de giros. Y tras la aplicación de color Doppler, se visualiza que las dos estructuras tubulares corresponden a los vasos del cordón umbilical. En cuanto a hipertorsión, son dos ejemplos, en el cual el primero es un ultrasonido obstétrico en escala de grises con un traductor convexo en un plano sagital, en el cual se identifica un cordón umbilical con aparente aumento de los giros, y tras la aplicación de color Doppler se identifica que se trata que los giros están aumentados, dado que estas imágenes pueden ser sugestivas probablemente de quistes. En cuanto a anormalidades en su grosor, podemos encontrar que un cordón delgado es uno que se va a encontrar por debajo de la percentil 10 para la edad gestacional, y un cordón grueso por arriba de la percentil 90 igual para la edad gestacional. Y también se va a asociar con diferentes anomalías o diferentes patologías, dependiendo. Si es un cordón delgado, se va a asociar con RCU, oligodramios y sufrimiento fetal durante el parto. Y si es un cordón grueso, podemos asociarlo con una madre diabética y en fetos con aneuploidía. El grosor del cordón umbilical va a estar determinado por la cantidad de gelatina de Wharton que esté rodeando a los vasos. En esta imagen es un ejemplo de un ultrasonido obstétrico en escala, con aplicación de Doppler color en un plano sagital, en el cual se identifica porción libre de cordón umbilical, el cual se aprecia que es de 3 vasos, y se toma una medición de las paredes en situación vertical, en el cual se determina que tiene un ancho de 2.7 centímetros. Como he mencionado, el diámetro promedio de 2 centímetros, pero hay que ubicarlo junto con las percentilas, que va a haber un grosor determinado para la edad gestacional en la que se encuentra. En cuanto a las anormalidades de la inserción del cordón umbilical, vamos a encontrar que la incidencia es cercana del 5 al 7% de los embarazos, y el diagnóstico de ellos es mejor con Doppler. En la inserción marginal es un cordón umbilical que va a estar situado hacia el borde placentario o cercano al borde placentario a los 2 centímetros. Si es de inserción marginal, el embarazo no se va a ver involucrado o asociado con RCU ni con parto pretérmino. Pero si se llegara a encontrar una inserción que es marginal, pero que está muy cercana al borde, menor a 5 milímetros, durante la gestación puede progresar a ser de inserción velamentosa. Se va a ver que es de mayor incidencia en mujeres con gestaciones múltiples, y puede haber discordancia en el crecimiento. Perdón. Este es un ejemplo de un ultrasonido obstétrico de un embarazo de 20 semanas en escala de grises con aplicación de Doppler color con un transductor convexo. Se encuentra en plano sagital, en el cual se observa una placenta de espesor normal, en la cual presenta adecuada interfase con el miometrio, que se encuentra localizada hacia el muro anterior y corresponde en su ecogenicidad a un grado 0. Sin visualizarse en el centro del cordón umbilical, y hacia topografía de cervix se identifica orificio cervical interno cubierto en su totalidad por un borde placentario, que adyacente a va a estar la inserción del cordón umbilical, que se demuestra con la aplicación del Doppler color. Estos hallazgos son en relación a una inserción marginal del cordón umbilical y a una placenta previa.
En otras anormalidades de la inserción, tenemos la inserción velamentosa, que esta va a ser menos incidente que la anterior, de 1 al 2% de los embarazos. Y en este caso los vasos no van a estar insertados a no van a tener soporte ni a la placenta y ni por la gelatina de Wharton en cuanto a la inserción. Estos van a estar directamente insertados entre el corión y el amnios. Se asocia con anormalidades entre 5.9 y 8.5%, que pueden ser fetales o placentarias. En fetales tenemos que se encuentra asociado con atresia esofágica, uropatía obstructiva, luxación congénita de cadera, arteria umbilical única y trisomía 21. Y en cuanto a placentaria, se puede ver también en la variante de placenta bilobulada. Otra variante de la inserción velamentosa puede ser la variación de cordón furcado velado. Este corresponde a que la inserción de los vasos va a ser por separado o se pueden encontrar entre la membrana o la placenta, pero los tres vasos no van a estar unidos. En, en cuanto a basa previa, que es una normalidad igual del cordón umbilical en cuanto a la presentación, esta va a ser la ubicación de los vasos umbilicales que van a estar sin apoyo de sin la gelatina de Wharton o tejido placentario y van a estar antes que la presentación fetal. Tiene una incidencia igual baja, que es de 0.4%. Y los factores de riesgo asociados a basa previa son inserción velamentosa del cordón umbilical, placenta subcenturiada, fertilización in vitro y gestaciones múltiples. Este es un ejemplo de un ultrasonido obstétrico con aplicación de Doppler color con traductor endovaginal en un plano sagital en el cual se observa el cordón umbilical dentro de las membranas y el corión, que va a estar atravesando por completo el orificio cervical interno señalado por esta flecha. Y estos hallazgos son consistentes con una inserción velamentosa del cordón umbilical y a basa previa. Otra normalidad del cordón umbilical es el prolapso del mismo. Y este es una porción o un bucle de cordón umbilical que se va a encontrar antes de la presentación fetal entre el feto y el cuello uterino. Entre el cuello uterino. Y va a ser y dice, existe un riesgo de mortalidad de entre el 2 y 3%. Si no se detecta esta anomalía, pues la mortalidad aumenta hasta el 50%. Que el cordón se encuentre presentado antes que la cabeza del feto, y significa que ya hubo o implica una ruptura de membranas. Los factores asociados a esta enfermedad, a esta variante, perdón, es una presentación pélvica, una placentación anormal, multiparidad, polidrapnios, inserción velamentosa del cordón umbilical o rotura espontánea de membranas. Si el feto presenta bradicardia y desaceleraciones tardías, hay que sospechar que probablemente tenga un prolapso del cordón umbilical y hacer una búsqueda directamente hacia el cervix para identificar esto.
Este es un ejemplo de un ultrasonido obstétrico en escala de grises con aplicación de color Doppler con un transductor convexo en plano sagital en el cual se encuentra dirigido hacia el segmento inferior del útero, con el que tras la aplicación de doble color se identifica cordón umbilical situado entre labmios, ay, entre labmios y el canal cervical, encontrándose en esta porción el orificio cervical interno. En cuanto a anormalidades del cordón en la distorsión en el útero, podemos encontrar la torsión, que este se define como un giro excesivo de cualquier porción del cordón umbilical. Este es una entidad de difícil diagnóstico y se ha asociado con hipoxia fetal, oligohidramios y restricción de crecimiento intrauterino. Se ha sugerido la relación de inclinación de enrollamiento y la velocidad de flujo sistólico y diastólico en varios elementos del cordón umbilical, pero no, no es algo que se sugiera de manera rutinaria y dado que y esta es una patología muy poco frecuente, entonces solo se va a sospechar en aquellos fetos que tengan compromiso o datos de señal de hipoxia fetal o que se encuentre un feto pequeño para la edad gestacional. Otra normalidad es el nudo del cordón. El, el nudo de cordón puede ser falso, que va a ser una redundancia del cordón umbilical, o el verdadero, que esto se ocurre en el menos de 1% de los casos, y si está apretado, que es en la minoría de los casos, se puede asociar con hipoxia fetal y con muerte fetal. Los nudos verdaderos apretados en ultrasonido se van a visualizar como un segmento de cordón umbilical cercano a otro lazo de cordón umbilical y se va a determinar como el signo del lazo colgante. Este es un ejemplo de un ultrasonido obstétrico en plano sagital con transductor convexo con aplicación de Doppler color, en el cual se visualiza porción de cordón umbilical. En su porción central se identifica anormalidades anormalidad en el flujo, que es, y la porción medial está más ancha en relación a sus porciones externas. Ese es un signo sugestivo del signo de un nudo de cordón y es el signo del lazo colgante. En cuanto a otra distorsión en el útero, podemos encontrar los bucles de cordón nucal, en el cual se pueden clasificar. Si van en el cuello fetal, van a ser los nucales, que van en frecuencia del 5 al 29% de los embarazos, y corporal, que puede estar enrollado hacia cualquier parte del feto, y el cordón nucal puede estar suelto o apretado, y se clasifica como suelto o apretado después del nacimiento, dependiendo de la dificultad que haya tenido el obstetra para la atención del parto. El ultrasonido Doppler es la modalidad de elección para el diagnóstico de esta patología, y un signo característico va a ser el giro de 360 grados, que va a ser el signo de Dibot. En la primera imagen corresponde a un ultrasonido obstétrico en escala de grises con transductor convexo en plano sagital hacia cuello fetal, en el cual se observan dos imágenes curviadas anecoicas localizadas hacia la porción posterior del cuello fetal, que es un hallazgo en relación a
a cordón nucal. En la siguiente imagen es en un plano axial del cuello fetal con aplicación de Doppler color, en el cual se muestra cordón umbilical rodeando al cuello fetal en 360 grados en relación al signo de Dibot, que es un hallazgo del cordón nucal. Otra normalidad que encontramos es la arteria umbilical única, que esta va a estar asociada con anomalías congénitas como cardiovasculares, gastrointestinal, variantes del sistema nervioso central y geniturinarias. Y también se asocia a defectos cromosómicos, que son las trisomías 18, 13, 18 y 21, con más frecuencia en la 18. También existen factores de riesgo, que en este caso va a ser la edad avanzada en la madre y tabaquismo, diabetes e hipertensión, preeclampsia, el uso de drogas, en específico de cocaína y epilepsia. Y la incidencia de esta anormalidad va a ser cercano al 1%. Y en el cual podemos observar en el primer ejemplo que se trata de un ultrasonido obstétrico en escala de grises con aplicación de doble color en un plano axial hacia porción de cordón umbilical, en el cual se visualiza que está formado por únicamente por dos vasos y está rodeado de líquido amniótico de características anecoicas. Para demostrar que se trata de una arteria umbilical única, hay que hacer un corte axial de la pelvis fetal. En este es un ejemplo de un ultrasonido obstétrico en escala de grises con aplicación de Doppler color, eh, dirigido hacia pelvis fetal, en el cual se observa estructura de morfología redondeada, de contenido anecoico, que es en relación a la vejiga fetal. Adyacente a ella se identifica, tras la aplicación de color de Doppler color, una estructura tubular que la rodea, eh, que rodea la vejiga, entrando desde la pared abdominal anterior, que es un hallazgo en relación a arteria umbilical única, que como pues este es para comprobar que solo es una arteria umbilical y que no se ha fusionado en alguna porción más distal del cordón umbilical después de la pared abdominal. En cuanto a... Okay, en cuanto a normalidades de cordón umbilical, en vasculares también encontramos la variante o la normalidad de vena umbilical derecha persistente. Esta es una entidad igual muy rara que ocurre solo en el 0,1.1 al 0,3% y puede estar aislado o no, o sea, aislado o no. Que puede estar asociado o no con anomalías, que las anomalías asociadas a este puede ser situs inversus, heterotaxia, anomalías del tracto genitourinal, gastrointestinal, cardíaco o esquelético, y pueden ser en dos variantes, que puede ser intrahepático, que se une con el sistema porta y con el seno venoso, y va a dar lugar al conducto venoso, y el extrahepático, que va a drenar o que va a evitar por completo el sistema venoso portal, y se va a ir directamente hacia la aurícula derecha, o puede ascender por la vena cava inferior, o se puede ir hacia la vena ilíaca derecha. Y en estos casos, el conducto del venoso va a estar ausente. Este es un caso en el cual se obtienen tres imágenes de un ultrasonido obstétrico con traductor convexo,
En la primera imagen se identifica en un plano axial el cordón umbilical, el cual va a estar conformado por 4 vasos, los 2 inferiores de mayor calibre van a corresponder a las venas umbilicales y los 2 más superiores de menor calibre van a corresponder hacia las arterias umbilicales. En la segunda imagen es con aplicación de Doppler color. Se trata de un corte del plano sagital del feto y en el cual se identifica ausencia del ductus venoso y el recorrido de la vena umbilical derecha va de manera directa hacia la aurícula derecha. En la tercera imagen es en un plano axial hacia el tórax fetal, en el cual se obtiene un corte del corazón en 4 cámaras, en el cual este es el tórax fetal, el corte del corazón en 4 cámaras, y se identifica una cardiomegalia a expensas de la aurícula derecha. Este es en el caso de una presentación extrahepática de la persistencia de la vena umbilical derecha. En cuanto igual a anormalidades vasculares, encontramos a las varices del cordón umbilical. Esta se va a obtener como una dilatación focal de la vena umbilical cuando va a exceder el límite de 9 milímetros. La medida normal de la vena umbilical va a ser de 3 milímetros a las 15 semanas de gestación y va a ser a 8 milímetros a término. Y la dilatación puede ser intrahepática o extrahepática. Está asociada a la trisomía 21 en el 5.8% de los casos y 28% en otras anormalidades fetales, como son hidropesia fetal, anemia y restricción de crecimiento intrauterino. En estas imágenes obtenemos un ejemplo en la primera, que es un ultrasonido obstétrico en escala de grises con un transductor convexo en un plano axial hacia el sitio de inserción del cordón umbilical de la pared, hacia la pared abdominal del feto, en el cual se obtiene una imagen de morfología redondeada, de contenido anecoico, que está contigua al sitio de inserción del cordón umbilical. Tras la aplicación de Doppler color se identifica que esta estructura previamente de características quísticas es vascular y estos son hallazgos en relación a varices del cordón umbilical. Y otras anormalidades vasculares son los aneurismas de la arteria umbilical. Estos son casos muy raros, muy pocos son reportados. La mayoría se asocian a arteria umbilical única y tienen alta prevalencia de neplodías y anomalías estructurales. Se va a identificar como una lesión quística en halo hiperecogénico periférico y va a tener un flujo turbulento tras la aplicación de Doppler color. En cuanto a la trombosis y hematoma del cordón, se presentan igual con muy poca frecuencia, es entre 0.02% y la mayoría están asociados a cordocentesis. Va a aparecer como una masa hiperecogénica focal en el cordón umbilical y tiene alta morbilidad y mortalidad. En cuanto a anormalidades de los tumores, el que encontramos primeramente es el quiste de cordón umbilical, que es la tumoración más frecuente, que se puede subdividir en pseudoquistes y quistes verdaderos. Los pseudoquistes van a ser, los quistes de pseudoquistes van a estar formados únicamente de la gelatina de Wharton y los quistes verdaderos solo se detectan en el 3.4% de los embarazos y con más frecuencia van a estar cercanos hacia la inserción del cordón umbilical hacia el feto.
generalmente con un diámetro entre 4 o 60 milímetros. Estos quistes rara vez están asociados con anomalías estructurales o aneuploidías. Esta es una imagen que corresponde a un ejemplo de un ultrasonido obstétrico en escala de grises con aplicación de Doppler color en un plano axial hacia porción libre de cordón umbilical, en el cual se observa una lesión de morfología redondeada de contenido anecoico rodeada por una membrana ecogénica de bordes regulares, que tras la aplicación de doble color se demuestra que no hay vascularidad hacia el interior de ella, que es un hallazgo en relación a un quiste verdadero de cordón umbilical. Y también tenemos otros tumores que va a ser el hemangioma, que es el de los un poco más frecuentes, entre los menos frecuentes, y, y normalmente se ubica a la inserción, con inserción más frecuente hacia la inserción placentaria. En el ultrasonido se verá como una de morfología fusiforme, encogénico, o puede ser multiquístico. Y en el doble va a demostrar un flujo vascular. Y en el teratoma, en la literatura que encontré, menciona que solo hay 12 casos reportados. Estos pueden ser sólidos o quísticos. Como sabemos, el teratoma es un tumor que puede tener tejido de las 3 capas germinales. Entonces, y se va a encontrar, dependiendo del tejido que tenga, la ecogenicidad va a variar, que incluso puede presentar calcificaciones. Este es un esquema de Radiographics del artículo que consulté para la literatura de cordón umbilical, en el cual menciona un diagrama a las anormalidades que se llegan al cordón umbilical y cuál es el flujo a seguir dependiendo de lo que se haya encontrado, si va a necesitar seguimiento o no. Y esto sería todo por mi parte. Muy bien, Martínez. ¿Pauso la clase, doctor? Por favor.